Vamos a ir a nuestro texto en esta mañana, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 35. Bien, van subiendo los niños, los que estamos acá. Yo ahora tengo calor. Leemos nuevamente el texto por si recién te enganchás en la predicación. Hoy, ¿quién ayuda, Juan? Vamos a leer capítulo 1, versículo 35 al 42, por favor, Juan. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu pueblo y porque un domingo más podemos estudiar la Biblia, que ella es la que transforma nuestra vida, la que, Señor, nos va transformando a tu imagen, la que nos da vida, la que nos da el Evangelio. Gracias, Señor, porque es la palabra eterna tuya. Te ruego, Señor, que a través de este instrumento de barro, completamente de barro, tú utilices tu palabra, Señor. En esta mañana, aquí en este auditorio, y a través de donde llegue, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Tercer día del testimonio de Juan el Bautista, que Juan el Evangelista da. Y acá se incluye Juan el Evangelista en esta experiencia que fue uno de los primeros discípulos, juntamente con Andrés, siguiendo a Jesús. Primer día vimos el énfasis: preparen el corazón, capítulo 1, versículo 19 al 28. Segundo día vimos el énfasis presentando al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que está quitando el pecado del mundo. El tercer día vamos a ver el énfasis: sigan a Cristo. He aquí el Cordero de Dios otra vez. Síganlo. Sigan a Cristo. Él ya está aquí. Él es el Cordero de Dios. Síganlo. Así que este texto que leyó recién el hermano Juan hasta el versículo 42, por lo menos nos va a dar dos directrices que me van a indicar si en verdad estoy siguiendo a Cristo. Dos directrices. La primera directriz, ya hemos orado, va a marcar mi vida o mi ministerio para evaluarme si realmente está enfocado en Cristo. Quizás están mirando este audio o video en algún lugar, en alguna iglesia, y vos estás diciendo: bueno, en mi iglesia la verdad que no se predica la Biblia. Tenés que evaluarte si en esa iglesia el púlpito está enfocado en Cristo o en la gente o en cualquier otra sanata. Y lo primero que vamos a ver es una evaluación que nos hacemos a la luz del pasaje, versículo 35 al 37. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Uno de ellos era Juan, que nunca se nombra a sí mismo en el Evangelio de Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Miren 37. ¿Qué dice el 37, Juan? ¿Le oyeron? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Que más adelante van a ver que es Andrés y es Juan, porque Juan hasta recuerda el horario en que vio a Jesús, las 4 de la tarde, la hora 10:00. El grupo al que Juan el Bautista se dirige es un grupo más pequeño,
El primero había sido una delegación de líderes, el segundo una multitud que le presenta el Cordero de Dios en el bautismo. Pero aquí está con dos discípulos, con dos de los discípulos. Y les dice, y aquí el Cordero de Dios. Es como que estaba ahí, le marca, dice, ahí está el Cordero de Dios. Miren lo que ocurre. Esto da por lo menos dos evidencias de la grandeza de Juan el Bautista. Automáticamente esos dos muchachos se van con el Señor. Eso dice el texto. Automáticamente, mirando a Jesús que andaba por allí, aquel Cordero de Dios, 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Primero, el texto nos marca como una naturalidad, algo como preparado, donde los discípulos, al marcar Juan que ahí estaba el Señor, lo dejaron a él. Eso nos lleva al otro. En segundo lugar, no hay la más mínima evidencia de celos por parte de Juan el Bautista diciendo, ¿dónde van? Muchachos, ¿están tan locos? ¿Cómo me van a dejar así? Estuve con ustedes tantos meses, tanto tiempo, compartiendo, enseñando. ¿Cómo se van a ir tan rápido? Por lo menos hagamos un asadito, una despedida. Esperen. Automáticamente siguieron. Y ese verbo siguieron, akoluseo, significa seguir como discípulo. Es una acción, un evento que marcó la iglesia cristiana, el seguir como discípulo. Habla de algo automático, una iniciativa, algo que no vuelve atrás. Ahora, en Mateo 4 nos muestra que si bien los discípulos fueron y comenzaron a seguir al Señor, se hicieron discípulos ante el llamado del Señor. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Recuerden que los evangelios se complementan. Estos dos discípulos comenzaron a seguir al Señor. Estaban instruidos por Juan el Bautista, sabían quién era el Señor. Pero evidentemente, en este momento, más adelante, el Señor le dice, versículo 19 de Mateo 4, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, le siguieron a Calusteo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban su red, y lo llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Obviamente que fue automático que dejaron a Juan el Bautista. Empezaron a seguir al Señor. Pero luego el Señor los llama más personalmente. A partir de ahora, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista desaparece de escena. Fue testigo de la verdadera identidad de Cristo. Todo lo que sigue ahora, todo el reflector ahora se centra en Cristo. Él menguó, aunque en la prisión, esto es interesante, en la prisión, cuando fue preso, es como que no encajaba su encarcelamiento injusto con la gloria y el reino del Mesías. Y manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Mire, vamos a ir a Juan 3, 29 al 30. Ahí nomás. Poquito más adelante. Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 29. Al 36, sí. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esos son todos los dichos de Juan el Bautista. La convicción que llegó a tener Juan, que ahora desaparece de Juan, del Evangelio de Juan. Desaparece de escena. Pero Lucas 7, si me acompañan ahí, versículo 18, igual yo se los leo, no, si no lo encontrás no importa, te lo leo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperáramos a otro? Parece como que Juan se olvidó de todo lo que presentó y usted está diciendo, pero ¿cómo este es el mismo, Juan? Sí, es el mismo. Pero en la cárcel, sabiendo que él iba a morir, que iba a Herodes, recuerdan que iba a Herodes con el banquito y le escuchaba de buena gana, pero él sabía que le esperaba la guillotina. Va a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Porque para los judíos esperaban un Mesías libertador. Es interesante porque del versículo 20 en adelante, del 21, el Señor no le reprocha incredulidad, porque le podría haber hecho, ¿cómo tú no crees, Juan? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, estoy leyendo Lucas 7, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es más, versículo 24 en adelante de Lucas 7, cuando se fueron los discípulos a la cárcel, dijeron, no, hay evidencias de que es el Mesías, es el Mesías. Jesús empezó a decir de Juan, a la gente dice, ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre de vestiduras delicadas, los que viven en los palacios? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites y en los palacios. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Y ahí exalta a Juan. No le reprocha incredulidad. Era una duda que tenía Juan. Pero todo el ministerio de Juan el Bautista estuvo enfocado en Cristo. Y en este momento los discípulos se le van con Cristo. Es interesante lo que leyó el hermano Juan recién. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Al toque, la gente, los discípulos lo vieron al Señor, le siguieron. No le pidieron permiso a Juan. Lo vieron a Jesús y le siguieron. Juan, el evangelista, pero más viejito, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice esto en cuanto a el hermano Gallo, o lo que podemos decir nosotros de nuestra iglesia, o lo que podemos decir de un discípulo, de un hermano en Cristo, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros parientes. ¿Qué dijo Juan 3, capítulo 1, 3 y 4? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, ¿no? No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, yo creo que un pastor no tiene mayor gozo que saber que su iglesia camina en la verdad de Dios, no en sus propias historias, delirios, cuentos, chistes y toda esa payasada que se ve hoy día. El mayor gozo que debemos tener es que nuestra iglesia conozca a Cristo y el púlpito esté centrado en Cristo y que la gente siga a Cristo y sirva a Cristo. Y un día diga, pastor, yo estoy orando por servir a Cristo en tal país. Amén.
Y no hay mayor gozo que ese. Que nuestros hijos también carnales sigan al Señor. Ese es el mayor gozo. Nuestra vida, nuestro ministerio debe estar enfocado en eso. No en que nuestros hijos sean profesionales. Por supuesto deben estudiar, deben esforzarse, deben ser buenas personas. Pero nuestro mayor gozo es que sigan a Cristo. Y cuando hay esta espontaneidad, esta naturalidad, que de por sí solo se fueron con Él, el ministerio de Juan tuvo éxito. ¿Se dan cuenta? Tuvo éxito. Fue espontáneo, fue natural, fluyó. Si estamos enseñando la verdad de Dios y estamos enfocados en Cristo, la gente va a seguir a Cristo. Naturalmente lo van a hacer. Ahora, no solamente esa debe ser una directriz, un ministerio enfocado en Cristo, por supuesto en la iglesia y de todo, a través de todos los tiempos, Corinto, Gálatas, Efesios, siempre hubo cabritos y ovejas. Y hubo hermanos que crecieron bien y hubo hermanos que no crecían y daban dolor de cabeza, eran niños. Pero Juan dice, mi gozo es que los hermanos amen a Cristo, no tengo mayor gozo que este. Amen a Cristo, sigan a Cristo. Miren, hermanos, no solamente nuestra directriz debe estar marcada en que nuestra vida esté siguiendo a... ¿Estás siguiendo a Cristo? Es natural. En tu iglesia, ¿qué sale del púlpito? Si estás escuchando esto, ¿qué es lo que se exalta? ¿La persona de Cristo o el problema de las personas? ¿El humanismo o un cristocéntrico en el púlpito? Mi ministerio se enfoca en Él. Me alegro de que la gente siga a Cristo. También se va a medir por nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones. El versículo 38 dice, volviéndose, fíjense, nuestra motivación en primer lugar tiene que ser buscar a Cristo. No solamente enfocado al ministerio en Cristo, sino buscar a Cristo. Volviéndose a Jesús, viendo, evidentemente el Señor estaba ahí y los muchachos empezaron a caminar hacia Él. Y el Señor es Dios. Los mira, viendo, ven el versículo 38, viendo que les seguían, les hace una pregunta. Juan, ¿cuál es la pregunta que le hace en versículo 38? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan? Abre una conversación el Señor con una pregunta muy natural, como también diciendo, ¿qué cosa buscan? Una vez más, Juan y Andrés siguen al Señor y Jesús mirándoles hace una impactante pregunta. ¿Era necesaria la pregunta del Señor? Porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que estás pensando ahora. Es Dios. Salmo 139 habla de eso. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Dios conoce tu levantar, tu sentarte, te rodea. Dios sabe todo de tu vida, todo lo que estás pensando, todo tu corazón. ¿Por qué pregunta esto? Bueno, es una buena pregunta para que ellos mismos se evalúen. Y quizás usted también, y usted que está escuchando, vos que nos estás escuchando, dice, ¿qué buscas? ¿Para qué me seguís? ¿Qué cosa buscas de Cristo? ¿Qué pregunta, no? No pregunta a quién buscan, porque evidentemente fueron tras Él. Si estás acá, estás buscando a Cristo. El tema es, ¿qué buscas de Cristo? Un autor dice, la pregunta que Jesús hace es de tono magistral. Lo lleva a mirar inquisitivamente, o sea, profundamente a sus anhelos, sus deseos más internos, que los descoloca por completo. Hay una promesa oculta en la pregunta. ¿Qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Él anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro. Por eso, hoy tenemos visita, pero en la semana se agregan personas. Es evaluarte si qué
¿Qué te atrajo a Cristo? ¿Por qué venís? ¿Qué buscas de Cristo? Podemos ver algunas respuestas en la Biblia que son preciosas. Miren, en Salmo 73, 25, Salmo 73, 25, Asaf es el autor de este salmo, empieza envidiando todo lo que pasa. Pero ¿será posible? Yo sigo al Señor, me va todo mal. Estos corruptos alcanzan un montón de riquezas sin ser golpeados, sin sufrimiento. Pasean su lengua contra el cielo y dice, ¿dónde está Dios? Ese es el Salmo 73. Ahora miren lo que dice. El salmista llega a decir, dice, yo era como una bestia, yo era un estúpido, era torpe. No entendí hasta que entrando en el santuario de Dios, ahí entendí. Ahora entiendo. Y miren cómo concluye. 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf, lean el Salmo 73, es lindo para volver, leer, releer. Cuando estás bajón algún día en la semana y ves alguna injusticia, lee el Salmo 73. Porque Asaf, después que es un torpe, tonto, que daba patadas, dice, entra en el santuario de Dios, o sea, se arrodilla ante Dios, lo busca y llega a decir, pero yo ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta vida. Y él empieza a narrar. Pedro, ahora estamos viendo que recién llega Pedro. Pedro en Juan 6, 68. Cuando la cosa se empieza a poner más cruda y el Señor le empieza a dar el evangelio más profundo, la gente se va. Las multitudes se van y lo dejan al Señor. No es como las iglesias que se llenan ahora porque le dan cosas o le prometen cosas. Milagros. Ayer veía en la tele una iglesia universal en Capital, en Almagro. No sé lo que gastan en propaganda. Vengan y toman pasajes que lo retuercen, lo sacan de contexto. Dios va a dar bendiciones a su vida. Y tomó pasajes que ayer lo vi, ahora no me acuerdo. Pero ese pasaje está mal sacado. El evangelio de la prosperidad. Bueno, Jesús espantó mucho las multitudes. Es más, cuando va a la cruz queda solo. Hasta los discípulos lo dejan. Y se vuelve a Pedro y a los discípulos y dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿No se quieren ir también? Y Pedro le dice una respuesta que se la revela a Dios, ¿no? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Lo mismo que Asaf. ¿A quién iremos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Juan 6, 68. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué buscas? ¿Qué quieren? ¿Por qué venís a Cristo? Y lo último, antes de pasar al último punto. Juan 2, 23, que lo vimos hace muy poquito. Fíjense que mucha gente cree en Cristo. En Juan capítulo 2, ahí nomás dando vuelta a la hoja, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¡Wow, qué bueno! Pero viendo las señales que hacía, ¡wow, vení esta tarde! No sabés los milagros que está haciendo Jesús. Pero mirá cómo reacciona Jesús, versículo 24, Juan, por favor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. ¿Qué buscas de Jesús? ¿Qué es lo que buscas? Vida eterna, justificación de tus pecados, paz con Dios o cosas de este mundo. La pregunta de los discípulos, fíjense, versículo 38 termina diciendo, y ellos le dijeron, yo agrego esto, pero la atmósfera creo que sería ahí, como la mujer samaritana en Juan 4, que vamos a llegar ahí. Es verdad, no tienes marido porque 5 maridos te tiene, el que ahora tenés no es tu marido.
Señor, me parece que eres profeta. Cambia de tema, ¿no? Pues los discípulos acá le dicen, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué no contestaron? Porque los descolocó. Ellos sabían lo que buscaban. Ahora es interesante. Quizás intimidados por la misma presencia de Jesús, no respondieron. Es interesante porque no hay una respuesta. Ellos avanzaron con una contrapregunta. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Rabí era el título de honor, de respeto. Ellos en realidad no querían saber, no les interesaba saber dónde vivía. Ellos querían estar con Jesús. Y eso es precioso. Ellos querían estar con ellos. Jesús accede porque saben que eran hombres que Dios estaba enviando, porque saben que eran hombres que tenían una sinceridad de buscar realmente a Cristo. Ninguno puede venir a mí, dice Juan 6:44, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús sabía que estos muchachos le estaban buscando con sinceridad, que el Espíritu Santo le estaba guiando. Deuteronomio dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las problemáticas, todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Dios lo estaba trayendo. Jeremías 29:3 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Juan 2:23 no fue lo mismo. Porque esa gente no buscaba a Cristo por lo que Él era, sino por lo que Él daba. Creyeron en los milagros, viendo los milagros. Por otra parte, no vemos a Cristo comprometiéndose con falsos o con hipócritas. No lo hizo. Dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Juan 2:24, los conocía. Él sabe por qué te acercaste a Cristo. ¿O por qué vas a una iglesia si estás escuchando esto? Él sabe tu motivación. Quiera Dios que esta mañana evalúes tu motivación. Realmente vayas a Cristo por tu alma y tu necesidad, no lo terrenal. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Está llena las iglesias de gente. Pero no todos los que dicen Señor, Señor entrarán. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y les declaré, nunca los conocí. El Señor los va a echar de su presencia. ¿Por qué me llamáis, Lucas 6:46, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero no respondió, así no respondió el Señor a estos muchachos. Le cambiaron el tema, le hicieron una contrapregunta. No lo juzgó de incredulidad. Miren, 39 le dijo, vengan y vean. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él hasta aquel día porque era como la hora 10. Nunca Jesús estuvo tan ocupado para no recibirte. Nunca estuvo tan ocupado para las interrupciones. Le encanta que lo interrumpan, lo vamos a ver en Juan. A Dios le encanta que le interrumpan y le encanta a Él interrumpir tu vida. Y va a usar circunstancias para atraerte a Él. Irrumpió muchas vidas e interrumpió muchas vidas. Mateo 9:36, no lo busquen, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Buscando a Jesús. Creo que la motivación que debes evaluarte si es correcta es que estás buscando a Cristo. Y Él te va a encontrar. Pero búscalo. Un petizo.
Por ahí era, hasta feo era, pero tenía plata. Se llamaba Zaqueo. Lucas 19. Se subió a un sicómoro, un árbol, porque no podía ver a Jesús. La historia la conoce la escuela dominical. Es una preciosura de narración en Lucas 19. ¿Qué iba a saber que entre tanta gente, vieron cómo vimos ahora en las elecciones, la gente que se manifiesta, todos ahí? Jesús va y mira al árbol, mira a ese árbol y mira a ese petizo que está arriba del árbol mirando a Jesús y le dice, Zaqueo, desciende, date prisa y desciende porque hoy es necesario que vaya a tu casa. Cristo quiere estar en tu vida. No se trata de religión, se trata de relación. La religión es una construcción que los hombres hacen humanamente para tratar de llegar a Dios, pero no llegan porque hay una barrera y esa barrera es el pecado. Ninguna religión quita el pecado. El Papa no quita el pecado, el pastor no quita el pecado, la religión no quita el pecado, ninguna secta quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo Cristo. Desciende Zaqueo. Ese encuentro con Jesús quedó tan grabado en Juan que hasta la hora se acuerda. Miren lo que dice. Volvemos a versículo 39, Juan, por favor, 1:39. Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. La hora 10 en el término judío era las 4 de la tarde. Y ya ahí se empezaban a preparar para pasar la noche, buscar un lugar, terminaban las tareas, buscaban hospedaje, buscaban abrigo para la noche. Y Juan y Andrés buscaron a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Y pasaron todo el resto del día con Jesús. ¿Qué hablaron? No tengo la menor idea. Yo me hubiese pasado toda la noche en vela, hablando con el Señor. Y el cuidado que Juan usa en notar el tiempo de ciertos eventos. Yo no sé, vieron que a veces hay algunas encuestas que dicen, por ejemplo, cuando fue las Torres Gemelas, vamos a poner un evento. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento de las Torres Gemelas? Fue un suceso tan impactante, u otro suceso, y usted dice, yo en ese momento estaba en tal lugar y era tal hora, no se olvida más. Puede ser el día de su casamiento, puede ser la boda, alguna. Usted registra olores, perfumes, imágenes y ora. Esto es una evidencia de un testigo ocular. Juan estaba ahí. Esto fue, muchachos, las 4 de la tarde. Yo llegué a Cristo a las 4 de la tarde. Le empecé ahí a seguir. Impresionante. Buscar a Jesús. Una directriz clara en tu vida debe ser buscar a Jesús. ¿Y qué estás buscando en Jesús? ¿Lo permanente, lo eterno o lo temporal? Y por último, otra más en nuestras motivaciones. Si realmente estás siguiendo a Cristo, es que una persona que realmente ha encontrado al Señor busca a los perdidos. Versículo 40 y 42, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué lindo, qué lindo. Andrés es la primera vez que aparece un discípulo por nombre propio en Juan. Este es Andrés, un discípulo humilde a quien el Señor utiliza para conducir a otro a Cristo. Y ese otro prontamente lo pasa a Andrés como pasó con Juan, que es Pedro. Elemento clave Andrés, ¿no? En la gracia de Dios. Andrés traía a Pedro a Cristo. Dice, encontró primero, implicaría que el otro discípulo, Juan, encontró a Jacobo. No se sabe, pero Andrés encontró a su hermano antes de encontrar a otro discípulo. Y este es un elemento o un impulso también natural de alguien que realmente ha encontrado a Cristo. ¿Saben cuál es? Tienen frío, apagamos el aire. Fabi, se están congelando. Tráiganse la frase, yo les dije ayer, tráiganse saquito. Empieza el calor. Pero yo los veo, las mujeres están así.
Entonces, tráiganse saquito, manta polar, campera, porque el verano va a venir fuerte y vamos a poner el aire. Este es un impulso natural y espontáneo en aquel que ha encontrado a Cristo. Va a la casa y habla de Cristo. No espera hacer un curso. Quiere que lo que él encontró, su hermano lo conozca, su suegra, su papá, su mamá, su compañero. Es natural. Es más, con este personaje en Lucas 8:39, tan siniestro, de terror, Lucas 8:39, semejante sanidad que hace el Señor, milagro, con un hombre endemoniado que daba miedo. Hay detalles, no vamos a entrar en todos los detalles, pero miren, 8:39, y el hombre de quien habían salido 38 los demonios, legión, le rogaba, mire, lo mismo que pasa, recién decíamos, que le dejase estar con él. Yo quiero estar con Jesús, yo quiero estar con vos. Jesús pues le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y él qué hizo, Juan 39? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No podía callarlo. No tenía ningún curso, no tenía fundamento de la fe, no tenía ningún seminario, no había escuchado a MacArthur, Paul Washer, no había hecho ningún curso de evangelismo. Simplemente no paraba de hablar. Y Andrés hizo lo mismo. En 3 ocasiones él llevó gente a Jesús. A su hermano, en capítulo 6, versículo 8, a un niño con comida en la multiplicación de los alimentos. A griegos que querían ver a Jesús, capítulo 12, versículo 22. Una bendición, Andrés, ¿no? No lo ves ahí predicando como centro, pero él estaba predicando y contando, llevando las nuevas a personas. Siempre estaba hablando con alguien. La palabra trajo es que guió, dirigió, guió a Cristo, a otro, a su hermano. Le trajo a Jesús, versículo 42, dice, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. ¡Wow! Imagínate que nadie te presentó con el Señor y te dice, tú eres Sandra. Nunca lo viste. El Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. De ahora en más te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Al verlo, el participio, la palabra ahí, emblepo, también se usa, habla de una mirada fija y penetrante. Imagínate los ojos de Cristo. En Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza eran y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Cristo se clavaron en Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora le cambia el nombre. Siempre que Dios cambió un nombre, apuntó al cambio de un carácter. Lo hizo desde el Antiguo Testamento con Abraham, con Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Mira, Israel. Eso está en Génesis 32:28. ¿Quién cambia el nombre? Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pedro. Esa palabra Pedro, que no es la base de la iglesia, el apóstol Pedro, como dice el Papa. La palabra Pedro significa Petros, significa una piedra separada de una roca grande y maciza, Petra. Y hay evidencias en los evangelios que Pedro muchas veces no hacía honor al nombre Petros, siguiendo a la Petra, sino que hacía más honor a su nombre Simón. Simón era impetuoso, vacilante, una persona que se sumergía en algo, luego salía sin terminarlo.
Era el primero en participar a algo y luego salía. Lo que dice Santiago, un hombre de doble ánimo. Así era Pedro. Era un hombre vacilante que necesitaba volverse Pedro, Simón. Siempre que Jesús se refería a Pedro como Simón, era para reprenderlo. Simón. Cada vez que le decía Simón, Pedro temblaba. Porque el Señor quería llevarlo a ser Petro, que era piedra, salida de una piedra, una roca grande. En el huerto de Getsemaní, esto es interesante, los halla durmiendo y dice, Simón, ¿duermes? Mateo 1:14, no lo busquen. En Juan 21, cuando terminemos, Juan, y confronta a Pedro que lo niega 3 veces, el Señor se refiere a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas? Esa fue la última vez que llamó Simón a Pedro. Por eso vemos este dato interesante que Juan arroja. Dice, mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, pero quiero que seas Pedro. Debió llegar a un punto en Simón en que cada vez que escuchaba de parte del Señor que le decía, como nosotros decimos a Samuel, ¿vio? Samuel. Cuando decimos Simón, pero cuando decimos, ¿qué hice? Ese era el pensamiento de Pedro. ¿Qué hice? Bueno, evidentemente el Señor obró en él y ya no sería más Simón, sino que sería Pedro. Juan 21 es la última vez que lo llama Simón. Restaura a Pedro. En Hechos 2 abre un mensaje terrible, impresionante, expositivo, donde Israel llega a decir, ¿qué haremos ante el mensaje que da de arrepentimiento Pedro? Juan conocía muy bien a Pedro, formaban parte del círculo íntimo del Señor. Andrés trajo a un muchacho, Simón. El Señor lo usaría para formar un gran líder en la iglesia, un gran líder. Hechos 2, 3, 4, Pedro es perseguido, predica, defiende. Pero recuerden algo, primero Andrés fue a Cristo. Y después llevó a Andrés, a Simón, a Cristo. ¿Qué enfoque tiene nuestro ministerio, hermanos? Cualquier ministerio. ¿Estás centrado en Cristo? Cuando discipulamos, ¿estamos centrados en Cristo? ¿Qué enfoque, si nos estás viendo, tiene tu iglesia en la gente, en darle soluciones temporales, parches, para que sean felices? Hay un gran escritor esta semana que estuvo, un escritor que es argentino, pero es periodista de CNN en Estados Unidos. Está en Argentina, vino a presentar su libro acerca de la importancia de buscar la felicidad. No sé si lo escucharon. No me acuerdo el nombre del escritor, los que lo escuchan lo saben. Eso decía, qué interesante, ¿no? Cómo el mundo busca la felicidad, pero encuentra conflicto. No hay felicidad total en el mundo, no hay, es temporal. Nosotros tenemos la roca, nosotros debemos buscar tener paz con Dios. Así que, y no solamente tu ministerio, ¿cuáles son tus motivaciones, tus anhelos, tus deseos más profundos? ¿Están enfocados en Cristo o en algo temporal? Puede ser de creyentes también. ¿Qué te motiva a servir al Señor? ¿Lo buscas? ¿Qué te motiva a formar un matrimonio? ¿Tu deseo? ¿Tu soledad? ¿O glorificar a Dios? Si tu deseo es glorificar a Dios, vas a buscar a alguien que ame a Cristo y no te vas a unir en yugo desigual. Y dentro de la iglesia o las iglesias vas a buscar a un hombre que ame a Cristo. Todo esto, preguntas de aplicación que nos podemos hacer, ¿no? Pero creo que el Espíritu Santo va a ir aplicando. Hermano, ¿estás animado en buscar a que otros conozcan a Cristo también como Andrés? ¿Cuánto hace que no le hablas a tu mamá otra vez, a tu hermana, a tu hermano, a tu familia de Cristo? Eso hizo Andrés. Pero a veces pasa que pasó como el primer amor y nos olvidamos. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Nuestra familia, ya está. Se van del infierno. Necesitan a Cristo. El gadareno volvió a su casa contando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿Cuándo lo hiciste por última vez? Vamos a orar. Padre, gracias
por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora comienza, Señor, es la primera vez que hablas en Juan, con una palabra, una pregunta punzante. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Es tu primer dicho en el Evangelio de Juan. Que realmente esto nos motive a evaluarnos. ¿Qué estamos buscando en la iglesia? ¿Qué estamos buscando en nuestra vida? ¿Qué estamos buscando cuando queremos formar una familia? ¿Qué estamos buscando en nuestra vida? ¿Y de qué forma te estamos buscando a ti, Señor? Te damos gracias por tu palabra en tu nombre, Señor. Amén, Señor.